y listo, perfecto, ya estamos grabando la clase de hoy, entonces vamos a darle inicio, ¿ok? Bueno, el tema a tratar, como ya les dije, corresponde a cinemática, ¿ok? La cinemática es una rama, ¿ok? O es un tema, más bien un tema de las ciencias físicas, ¿ok? De las ciencias físicas, ¿sí? Es una rama de la ciencia física que se encarga de estudiar el movimiento de las cosas, ¿ok? El movimiento. Ojo, la cinemática estudia es el movimiento, más no estudia cómo se produce el movimiento. Por ejemplo, si yo lanzo un, si yo, por ejemplo, si un futbolista, por ejemplo, si un futbolista patea el balón, ¿cierto? Aquí la cinemática solamente le interesa que el balón se mueva, más no que quién le pegó el balón, ¿ok? La cinemática solamente se encarga de estudiar el movimiento, es decir, que la cinemática solamente estudiará es el movimiento que hace el balón, más no quién le pegó el balón, ¿ok? Digamos que la razón del por qué se está moviendo no es relevante para la cinemática, sino solamente el movimiento que realiza. ¿Ok? Importante que tengamos eso presente. Ojo, la cinemática no le interesa qué produce el movimiento, o sea, qué hizo que se moviera, qué fue lo que hizo que se moviera. No. A la cinemática lo único que le interesa es cómo se mueve, más no quién, sino cómo. ¿Ok? Entonces, importante que tengamos en cuenta esa pequeña definición. ¿Ok? Aquí dice que todo está en continuo movimiento, en continuo cambio. El movimiento define el proceso evolutivo universal del que somos parte. ¿Ok? Nosotros no estamos estáticos. Siempre estamos en continuo movimiento. Usted desde que se levanta de su cama, ¿cierto? Comienza a moverse, va al trabajo, sale a hacer mandados, a hacer vueltas, ¿cierto? Va a una cita y así sucesivamente, ¿ok? Es decir, que usted no se permanece estable en un solo sitio todo el tiempo, ¿ok? Usted se la pasa en continuo movimiento, es decir, se la pasa en un movimiento continuo, ¿ok? En ese continuo movimiento existe, ¿ok? Existe la relación en que nuestra posición se ve cambiante. Es decir, nosotros podemos estar en nuestra casa en un momento y luego de cierto tiempo trasladarnos de un lugar a otro, ¿ok? Por ejemplo, estar en la casa y de la casa irnos al trabajo, ¿ok? Entonces, en ese lapso entre irse de la casa e ir al trabajo, ¿qué pasa? Hay un movimiento continuo, ¿cierto? Cambia la posición cada vez que usted se mueve, cada vez que usted camina, cada vez que usted va dentro de un bus, ¿ok? Chicos, denme un segundo, por favor. Ya vuelvo, denme un segundito, ¿ok? Entonces, en resumen, ok, en resumen, resumiendo un poco sobre lo que hemos hablado, estamos viendo de que la cinemática es una rama de las ciencias físicas que se encarga de qué, de estudiar el movimiento de las cosas, ok, el movimiento de un ser humano, el movimiento de un objeto, de un animal, de cualquier cosa, ok, de cualquier cosa que posea materia dentro de nuestro universo, ok. La cinemática se encarga de eso, de estudiar su movimiento. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, un balón girando o un balón dando vuelta, un balón moviéndose de un lugar a otro, un carro, una persona caminando, cualquier cosa, ahí hay cinemática. Ahí hay cinemática, ¿ok? Porque la cinemática es algo continuo. ¿Qué significa algo continuo? Que no se detiene, que sigue su rumbo, ¿ok? Así lo es el tiempo también. Es continuo porque el tiempo es continuo. El tiempo no marcha en forma contraria. Siempre el tiempo va en un solo sentido y es hacia el futuro, hacia adelante, ¿cierto? Entonces el tiempo no se recupera, o sea, no se vuelve atrás. Ya lo que pasó, pasó y seguirá siempre hacia el futuro, en una misma dirección, ¿ok? Entonces, la cinemática va de la mano con el tiempo, ¿ok? Ya nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro hasta el momento? Por ejemplo, aquí nos dice, observa a tu alrededor y piensa por un momento en los objetos que se encuentran a tu alrededor. Escritorio, mesa, silla, teléfono, cuaderno y, ¿por qué no? Paredes, piso, techo, columnas, ¿cierto?
Dice, puedes decir sin temor a equivocarte cuáles de ellos están en movimiento y cuáles están en reposo, ¿cierto? Si ustedes miran hacia alrededor, miran hacia digamos que hacia la calle, ustedes sin equivocarse podrían darse cuenta qué cosas están en movimiento y qué cosas no están en movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes miran a la calle, ¿qué podría estar en movimiento? A ver, ¿quién me dice, si ustedes miraran a la calle, qué habría en movimiento afuera? Ok, un carro, ¿qué más? Un carro, una moto, un perro, ¿qué más? La gente caminando, personas, exactamente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros veríamos, bueno, de pronto una bolsa de basura dando vueltas por ahí, ¿cierto? Cualquier cosa que ustedes vean, exactamente, no, en movimiento, ojo, movimiento, en movimiento. ¿Listo? Ahora, si hablamos de qué está en reposo, si hablamos que está en reposo, ¿qué podrían decirme ustedes? ¿Qué cosas que ustedes ven en la calle están en reposo? Es decir, reposo significa que no se mueven, ¿ok? Que no se mueven. Un poste, exactamente, un poste estaría en reposo, exactamente, estaría en reposo porque el poste no se mueve. Una casa, muy bien, ¿qué más? La calle, perfecto, ¿qué más? ¿Ok? Habría muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas que estarían en reposo, es decir, que no se moverían por sí solos, ¿cierto? De pronto un auto estacionado, pues, exacto, un auto, un carro parqueado, exactamente, un carro parqueado está ahí, no se mueve, ¿cierto? Está ahí sin moverse, ¿ok? Una moto, una bicicleta parqueada, cualquier cosa que esté, una persona de pie, eso, una persona de pie es una persona que no se está moviendo, es decir, no se está trasladando de un lugar a otro. Ok, aquí dice, exactamente, aquí dice, ciertamente nuestro primer pensamiento sin reflexión, ojo, sin reflexión, puede llevarnos a decir que el escritorio, la mesa, la silla, las paredes, el piso, las columnas están en reposo. Es decir, que sin reflexión significa que intuitivamente, es decir, con la lógica o la intuición que ustedes tienen o que cualquier ser humano tendría, se daría cuenta inmediatamente que está en reposo y que está en movimiento, ¿cierto? Así como ustedes lo acabaron de hacer ahora mismo, ¿ok? Cuando dijeron el poste está en reposo, es decir, el poste no se mueve, está quieto. La silla, una casa, ¿cierto? La calle, una moto parqueada, un carro parqueado. Ustedes inmediatamente se dan cuenta de ello, ¿ok? Pero si profundizamos un poco en el pensamiento, podemos visualizar que todos ellos están unidos a la Tierra y la Tierra está en movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es estar en reposo y qué es estar en movimiento? ¿Ok? Entonces, la Tierra, ¿qué hace la Tierra? A ver, ¿qué hace la Tierra? ¿Qué hace la Tierra? Gira. ¿Cuántas formas, de cuántas maneras gira la Tierra? ¿O de cuántas formas gira la Tierra? A ver. Muy bien, movimiento de traslación, muy bien. El movimiento de traslación, ¿cuál es? Es el que hace alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación. Y es el que da es el que da los años, ¿ok? Los años. Listo, el movimiento de traslación, que es la vuelta que le da el Sol, es la que define los años. Un año es la vuelta que le da el Sol, ¿cierto? Es el tiempo que se tarda la Tierra en darle la vuelta completa al Sol. Eso es un año. ¿Ok? ¿Cuál es el otro movimiento que realiza la Tierra? Exacto, ¿cuál es el movimiento de su propio eje? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo busca ahí rápidamente? ¿Cómo se llama ese movimiento? Rotación, perfecto, Daniel, muy bien, rotación, exacto. La Tierra realiza dos movimientos, movimiento de traslación, que es cuando gira alrededor del Sol, y movimiento de rotación cuando gira sobre su propio eje, es decir, gira como si fuese una pelota, ¿ok? Como si fuese un balón girando. Eso es como esos balones de básquet que los basquetbolistas giran sobre la uña, ¿cierto? Sobre el dedo, por ejemplo. Sí, sí lo han visto, ¿verdad? Que giran un balón sobre el dedo. Bueno, así tal cual, ¿ok? Digamos que una velocidad un poco menor, pero de esa manera, ¿ok? Entonces, ese es un giro, o perdón, ese es un movimiento de rotación, ¿ok? Entonces, ese movimiento de rotación define los días, ¿ok? Los días de las semanas. ¿Listo? Entonces, eh,
Ahora, vamos a tener en cuenta lo que les he comentado hasta el momento para que podamos verlo y analizarlo en lo que consigue, ¿ok? Listo, entonces aquí, bueno, aquí digamos que nos dicen qué conceptos debemos tener y todas esas cosas. Por ejemplo, debemos saber números reales, ya eso lo dimos nosotros, ¿cierto? Orden de relación de orden, eso también, tipos de recta, después todo eso nosotros lo conocemos. De pronto lo conocemos con otros nombres, pero lo conocemos, ¿ok? Va a ser súper sencillo tener en cuenta. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver lo que son los fenómenos físicos. Aquí dice, con esta unidad iniciamos de manera oficial el estudio de fenómenos físicos, ¿ok? Un fenómeno físico es aquello que ocurre, ¿ok? Que ocurre sin explicación detallada. Por ejemplo, no sé si alguna vez en su vida, por ejemplo, cuando ustedes son niños, cuando son niños, ustedes se preguntan, ¿por qué si yo lanzo algo hacia arriba, por qué se cae? O sea, ¿por qué otra vez baja? O sea, ¿por qué las cosas caen al suelo? ¿Cierto? Son preguntas que uno de niño se hace, ¿cierto? Son una percepción que se tiene de las cosas, ¿ok? Esos son fenómenos físicos. ¿Por qué las cosas se mueven? ¿Ok? Porque cuando voy en un bus y el bus frena, me muevo hacia un lado sin que nadie me toque, o sea, porque yo mismo me muevo solo, ¿cierto? Cosas como esas, ¿ok? Entonces, esos son fenómenos físicos, ¿listo? Entonces, la cinemática también, digamos que podemos determinarla como una rama de la física que estudia el tipo de fenómeno físico conocido como movimiento, ¿ok? Aquí dice que la cinemática es una parte importante de la física, su objetivo ocurre a nuestro alrededor continuamente, ocurre en y con nosotros inevitablemente, segundo a segundo. Avancemos entonces a esta lección, ¿ok? Listo, entonces, siguiendo con la didáctica, vamos a tener en cuenta el concepto de la física. Dice que es la parte, perdón, la cinemática. Dice que es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento, ojo, sin tomar en cuenta la causa que lo produce. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. Por ejemplo, si un auto se mueve, un auto moviéndose, ¿cierto? Un auto moviéndose. A la cinemática, ¿qué le interesaría nada más estudiar? ¿Qué le interesaría a la cinemática estudiar? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el carro cómo se mueve el carro o qué hace que se mueva el carro? El movimiento que hace el carro nada más. El movimiento que hace el carro nada más, cómo se mueve y ya. Eso es lo único que le interesa a la cinemática, ¿ok? Para el por qué, o sea, el por qué, la razón por la cual se mueve el auto, ya eso lo estudia otra cosa diferente a la cinemática, otra rama, ¿ok? De la física que también vamos a ver, que es el porqué de las cosas. Eso lo vemos después. Primero uno estudia cómo, o sea, como si fuéramos niños, ¿cierto? Con los niños uno le explica, no, se mueve de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿ok? Por ejemplo, las cosas siempre caen hacia abajo. Listo, eso es lo que te enseñan a ti de niño, ¿cierto? Aquí la cinemática te enseña eso. Se mueve de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y así sucesivamente, ¿ok? Ya después, más adelante, tú te das cuenta del por qué se mueve. Por ejemplo, ¿por qué se mueve un carro? ¿Por qué un carro se mueve? Exactamente, por un motor, ¿cierto? Por el motor, ¿ok? El motor. Pero ¿qué hace que el motor? O sea, en sí, ¿qué hace el motor? El motor hace una fuerza. Y dicha fuerza produce un trabajo. Y ese trabajo se conoce como trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico produce movimiento, ¿ok? Pero esas cosas, ¿qué? Esas cosas se aprenden una vez se conoce cómo se mueve, ¿cierto? Entonces, una vez conoce uno el movimiento, uno prosigue a buscar la explicación de quién lo produce, ¿ok? Entonces, como les dije, ese es un tema que nosotros vamos a dar más adelante, ¿ok? Las razones del movimiento. Por lo pronto, importante que tengamos en cuenta la cinemática, ¿ok? Ahora, dice que si la cinemática estudia el movimiento, la pregunta es, ¿qué es el movimiento? O sea, ¿qué es el movimiento? Porque la cinemática estudia eso, el movimiento, pero en sí, ¿qué es el movimiento? Y vemos lo siguiente. Dice que el movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto a un punto de referencia. ¿Ok? Ojo, movimiento, cambio de posición. ¿Ok? Movimiento, cambio de posición. Por ejemplo, si usted va al trabajo, si usted tiene que trabajar, por ejemplo, usted está en su casa y de su casa se va a desplazar al trabajo, ¿cierto? ¿El movimiento cuál es? El movimiento es ir.
de su casa al trabajo. ¿Cuál es el punto inicial? ¿De dónde inicia usted el movimiento? ¿Dónde inicia el movimiento y dónde lo termina? Lo inicia en la casa y ¿dónde lo termina? En el trabajo, de la casa al trabajo. Punto de partida, casa. Punto de llegada, trabajo, ¿cierto? Se mueve de un punto a otro. Eso es movimiento, moverse de un punto a otro, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que digo, me tengo que mover en la ciudad. Se tiene que mover en la ciudad es que tiene que ir de un punto a otro. Es decir, primero va, digamos que del aeropuerto al hotel. Del hotel, digamos que no sé, a una visita o algo así. De esa visita a otro lado, ¿cierto? Entonces está moviéndose en la ciudad. ¿Por qué? Porque está saltando de un punto a otro punto. Se mueve de un lugar a otro lugar. Siempre nosotros estamos en movimiento, pero es por eso, porque nos movemos de un punto a otro, porque usted siempre se le dice a dónde tiene que ir, ¿cierto? Por ejemplo, si usted va a hacer compra, ¿cómo es el movimiento? Si usted va a hacer compra, ¿cómo es el movimiento? A ver, si va a hacer mercado, ¿cómo es el movimiento? A ver, primero, ¿dónde parte? ¿De dónde parte? ¿Dónde parte? ¿De la casa hasta dónde? Hasta el supermercado, ¿cierto? Siempre nosotros estamos así, en movimiento, pero ¿es por qué? Porque vamos de un punto a otro, ojo, entonces yo quiero que a ustedes les quede claro eso. Movimiento es ir de un punto a otro punto. Hay que hacer compra, listo. Se va desde la casa hasta el supermercado, ¿cierto? De la casa al gym también, de la casa al gimnasio también. ¿Por qué? Porque eso también es un movimiento, porque va desde un punto a otro punto, ¿ok? Sí me entienden la idea, ¿cierto? ¿Entienden la idea de lo que es movimiento? Es un punto de partida y un punto de llegada, cualquiera que sea el punto de partida y cualquiera que sea el punto de llegada, ¿ok? Así de sencillo, ¿listo? Pero el movimiento siempre es de esa manera, ¿listo? ¿Queda claro eso? Ok, perfecto, listo. Te parece fácil, pero hay muchas personas que no lo entienden, ¿ok? Hay personas que incluso entran a la universidad y no entienden esto, ¿ok? No lo entienden, o sea, no lo captan a la primera. ¿Ok? Todo depende de qué, depende de cómo se enseñe, ¿ok? Todo depende de cómo se enseña. No todo el mundo lo aprende a la primera, ¿sí? A mí me costó aprenderlo a la primera yo no lo aprendí, yo lo aprendí fue después leyendo, ¿ok? Entender el concepto. Y si ustedes lo entienden es porque lo aprendí y lo aprendí de esta manera, ¿ok? Yo mismo, digamos que en mis prácticas, por decir así, descubrí, digamos que una forma de explicarlo de una forma mucho más sencilla, ¿ok? Que profe, yo le hago las tareas a mi hermano que está en 11. Ah, imagínense. Muy bien, perfecto. Sigamos. Ok, listo. Aquí dice que en todo movimiento existen elementos observables y medibles que lo describen y establecen las características de este, ¿ok? Entonces, veamos lo siguiente. Siempre en un movimiento, en todo movimiento, siempre existe esto. Ojo, existen elementos observables, es decir, cosas que nosotros podemos ver, ¿ok? Que podemos ver y que podemos medir, que podemos medir. ¿Qué es medir? ¿Qué creen ustedes que es medir? A ver, ¿qué es medir para ustedes? ¿Quién me dice qué es medir? Distanciar, a ver, ¿qué más? ¿Qué más sería? Medir para ustedes, ¿qué es medir? Saber qué tan grande es algo. ¿Qué más? A ver, ¿qué es medir para ustedes? ¿Qué es medir? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué es medir? ¿Qué es medir para ustedes? A ver, compartan, por favor. Tomar la distancia o de algo, ¿ok? O de alguna altura. Ok, listo, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Medir. Listo. Ojo, miren, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de medir, no hablamos solamente de distancia. Digamos que lo asociamos con distancia porque es lo más sencillo. Ok, tranquilo, Jainer, bienvenido.
es lo más sencillo de involucrar, que es la medida, por ejemplo, con una regla, con un metro, ¿cierto? Uno mide qué tan largo es, qué tan... Eso es la asociación que ustedes tienen de medida, ¿ok? Pero, por ejemplo, no, para yo medir no necesito, no necesariamente es utilizando un metro, ¿ok? Las medidas dependen de qué, dependen de lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, ¿con qué mido yo la hora? ¿Con qué mido yo la hora? ¿Con qué se mide la hora? El tiempo es la unidad de medida, ¿ok? Perdón, el tiempo es exactamente con un reloj. Muy bien, con un reloj yo mido la hora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la temperatura, ¿con qué mido yo la temperatura? Con un termómetro, ¿cierto? Con un termómetro, ¿ok? Entonces, esas cosas que ustedes están diciendo ahí son medidas, ¿ok? No es distancia únicamente, aunque la distancia es la más sencilla de tener. Por ejemplo, ¿con qué yo mido la masa? ¿Con qué yo mido la masa? Con un peso, ¿cierto? Con un peso, como le llaman por ahí, ¿cierto? Con un peso y me da las libras o los kilos, ¿ok? Así de sencillo, muy bien, ¿cierto? ¿Y con qué yo mido la distancia? ¿Con qué mido la distancia? Con un metro, así es, con un metro. ¿Ok? Perfecto, con un metro. Ahora, con todo esto lo que hemos visto, vamos a construir lo que es una definición de medición. Entonces, ¿qué es medir? Medir es observar y comparar. Cuando nosotros medimos, nosotros lo que hacemos es observar y comparar. ¿Ok? Cuando nosotros medimos, lo que hacemos es observar y comparar. Por ejemplo, ustedes saben que es una balanza. Vamos a buscarla acá para que tengamos una idea. ¿Ok? Todos vemos acá todo esto, ¿cierto? Esto. Esto que está aquí es una balanza, ¿cierto? ¿Cómo se utiliza esto? A ver, ¿quién me dice cómo se utiliza esto? ¿Cómo creen ustedes que se utiliza esto? ¿Cómo se utiliza esto? A ver, ¿quién me puede escribir cómo se utiliza esto? ¿Cómo creen ustedes que se utiliza esto? O sea, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace una persona aquí? Por ejemplo, si yo quiero comprar una libra de queso, por ejemplo, quiero comprar una libra de queso. O un kilo de queso, mejor, vamos a hablar en kilo. Si yo quiero comprar un kilo de queso, ¿cómo yo hago para poder saber qué es un kilo de queso? O sea, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Ajá, pongo el queso de un lado, por ejemplo, pongo el queso de este lado. Ajá. ¿Y qué pasaría si yo pongo el queso de este lado? Ajá, de un lado se pone el queso y del otro lado, ¿qué? Si de este lado yo pongo el queso, el kilo de queso, de este lado, ¿qué pongo? O sea, ¿qué viene aquí? Porque si yo lo pongo aquí, se cae, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va acá? Piensen bien. Puede ser una libra de arroz, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo aquí, exacto, algo que pese igual que un kilo, muy bien, algo que pese igual que un kilo, por ejemplo, una, no sé, una bolsa de arena que pesa un kilo y aquí coloco ¿qué? Un kilo de queso. Y si yo coloco un kilo de queso acá y coloco una bolsa de arena que pesa un kilo, ¿qué tiene que pasar al final? La balanza tiene que estar ¿qué? Igual, estable, balanceado, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, si yo aquí tengo el kilo de queso y aquí tengo una bolsa de arena que pesa un kilo, ¿qué estoy haciendo yo? Comparando. ¿Qué estoy comparando? El queso con la arena, es decir, el peso del queso
con el peso de la arena. Entonces, medir es comparar, ¿ok? Medir es comparar. Entonces, todas las medidas son comparaciones, ¿ok? ¿Y qué comparan? Pues un objeto de medición compara lo que se tiene. Por ejemplo, si yo quiero medir, digamos que, no sé, el largo o el alto de una persona, ¿cierto? El alto de una persona. ¿Qué utilizo para medir el alto de una persona? 1 metro, ¿cierto? ¿Cierto? 1 metro, ¿cierto? Digamos que así como esto. Por ejemplo, una cinta métrica como esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito, por ejemplo, para medir una persona una cinta métrica de esta, la cinta métrica viene con qué? Con unos números. ¿Ok? Entonces, este es mi objeto de medición y este es mi objeto de comparación. Entonces, ¿qué voy a comparar yo? ¿Por qué comparo una persona que mide la estatura de la persona con lo que dice el metro aquí? ¿Ok? Con los numeritos que están acá. Esa es la comparación que se hace. Uno coloca desde el suelo hacia arriba y pone a la persona al frente y comparan la altura de la persona con el número que marca, ¿cierto? Entonces, la medición es una comparación. ¿Ok? Que quede claro hasta ahí. ¿Está claro? ¿Sí queda claro? Listo, perfecto. Entonces, cuando hablamos de mediciones, estamos hablando de comparación. Entonces, ¿qué vamos a comparar o qué vamos a medir? Vamos a medir distancia recorrida, tiempo, rapidez y aceleración, ¿ok? ¿Cuál es la distancia recorrida? Bueno, eso ya lo vamos a determinar poco a poco a través de cada uno eh, de las definiciones que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, aquí dice, para definir la distancia recorrida debemos primero identificar las diferencias entre trayectoria y desplazamiento, ¿ok? Esto es importante que también lo tengamos presente, ¿listo? Vamos a definir distancia recorrida, pero para eso vamos a primero a ver qué es trayectoria y qué es desplazamiento. Vamos a mirar qué es cada uno. Por ejemplo, trayectoria. Trayectoria. Dice que es la línea imaginaria que dibuja un cuerpo en su movimiento. ¿Ok? Línea imaginaria que dibuja un cuerpo en su movimiento. Por ejemplo, los que de pronto saben jugar ajedrez o de pronto conocen el juego de ajedrez, el caballo se mueve en forma de L. Primero se mueve hacia uno de los lados y después sube, ¿cierto? Entonces, la trayectoria es ese movimiento. Ok, digamos que vamos a buscar uno más sencillo. Vamos a buscar una definición un poco más fácil y entendible. Ok, vamos a poner aquí trayectoria. Por ejemplo, trayectoria. Esta que está acá. Veamos este dibujo que se encuentra aquí. Ok, ok, aquí en trayectoria. Vamos a ver en trayectoria aquí. Por ejemplo, si nosotros lanzamos un balón, si pateamos un balón, lo más probable es que haga esto, ¿cierto? Que haga este movimiento, que primero vaya subiendo, vaya subiendo y después comience a qué? A ir bajando, bajando, bajando y bajando, ¿ok? Deme un segundito. Si tienen claro esa parte, ¿cierto? En un balón, por ejemplo, él va subiendo y después va bajando, ¿cierto? Eso es súper claro, listo. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria sería la figura que realiza ese movimiento. ¿Cuál es la figura? Estas líneas azules. Estas líneas azules que están aquí es como si fuera un domo, como si fuera un techo, una carpa, ¿cierto? Esto es la trayectoria, es decir, el camino o la carretera que realiza, es la trayectoria. ¿Listo? Una trayectoria es esto, es la forma o la figura que tiene el movimiento. ¿Listo? Entonces, este movimiento que realiza este balón es de esta forma. Entonces, la trayectoria que es, serían como las huellitas que dejaría cada uno o cada momento el balón, por decirlo de esta manera, en este ejemplo.
¿Ok? Entonces, estas líneas azules se conocen como trayectoria y y es unas líneas imaginarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, en la realidad no existen. Ustedes cuando ven un partido de fútbol, ustedes no ven esas líneas, ¿cierto? Esas líneas ustedes no las ven en el partido de fútbol, que el balón vaya dejando esas líneas. No. Usted lo que ve que es que el balón hace el movimiento, pero uno mentalmente o imaginariamente comienza a, ¿qué? A imaginarse esas líneas. Entonces uno las coloca de manera imaginaria, ¿ok? Entonces, la trayectoria, ¿qué es? Eso. Es el recorrido, ¿ok? O la figura geométrica o la figura que deja el movimiento. Veamos aquí eh, otra trayectoria. Por ejemplo, acá. Aquí hay tres formas de moverse, ¿cierto? Aquí hay tres formas de moverse. O en línea recta, o así en curva, o haciendo este poco de movimientos que están acá, ¿ok? Las líneas azules, la línea azul, eh, roja y verde son trayectorias diferentes, ¿ok? Son trayectorias diferentes. Por ejemplo, un ejemplo de coger la trayectoria, por decir así, desde su casa, ¿de cuántas maneras usted puede ir a, digamos que al supermercado, por ejemplo? ¿De cuántas maneras usted puede ir al supermercado? ¿Ok? Piensen un momento, ¿de cuántas formas creen ustedes que podrían ir a un supermercado? ¿Ok? Por ejemplo, usted puede meterse, por ejemplo, por la calle izquierda o por la calle derecha, o puede ir de frente si su casa está en esquina, o de alguna manera usted puede ir por una esquina y después doblar por otra, ¿cierto? Usted puede hacer varios cruces y de igual al final llegará ¿qué? Al mismo lugar, ¿cierto? Llegará al destino que sería el supermercado desde su casa. Entonces, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria en este caso sería ¿qué? Sería todas las posibilidades o todos los caminos que usted haría. Por ejemplo, aquí en este dibujo que está acá, ok, de este video. ¿Qué es la trayectoria? Pues la trayectoria en este caso, ¿quién viene siendo? La carretera. La carretera viene dando la trayectoria, es decir, le va diciendo al carro cómo moverse. Pero ¿cuál es el movimiento? Punto A, esta parte, el inicio de la carretera, punto B, la casa, ¿cierto? Entonces, el movimiento va de A, que es donde está el carro, y ¿cuál es el objetivo? Que el carro llegue a la casa, ¿cierto? ¿Cómo llegaría el carro? El carro podría ir derecho, pero aquí él sigue la trayectoria, que en este caso es trayectoria curva, ¿cierto? Sería este zigzag que realizaría. Entonces, eso es una trayectoria. Las carreteras son trayectorias, ¿ok? Por eso se les conocen así como trayectorias. Los aviones vuelan por trayectos, es decir, por trayectoria. Por ejemplo, hay aviones que hacen paradas, ¿ok? Por ejemplo, si usted va, no sé, póngale usted de Barranquilla a Bogotá, por ejemplo o Barranquilla a Medellín. Hay aviones que van primero a Bogotá y después de Bogotá van a Medellín. Por ejemplo, si sale de Barranquilla, llega primero a Bogotá. Un ejemplo, si tienen escalas. ¿Ok? Entonces, allá hay una trayectoria mayor, ¿cierto? Entonces, esa trayectoria es muy diferente a ir directamente desde Barranquilla a Medellín, un vuelo directo, como se le conoce, ¿ok? Entonces, que les quede claro esa parte, ¿listo? ¿Sí queda claro lo que es la trayectoria? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí la moto, esta que se encuentra aquí, la moto se va a mover del punto A hasta el punto B. La moto se puede mover así en la línea roja o se puede mover como la línea verde, que va de un solo lado recto, así en curva o haciendo este poco de garabatos o yendo así y después doblando. Ok, siempre la trayectoria depende de qué, depende de cómo se está moviendo el objeto, ok. Todo depende de cómo se quiera mover. Entonces, la trayectoria es eso, la manera o la representación gráfica de cómo se mueve. ¿Listo? De cómo se realiza el movimiento. ¿Queda claro eso, cierto? Listo, perfecto. Ahora vamos a ver lo que es el desplazamiento. El desplazamiento dice que es un vector, bueno, ya después veremos qué es un vector, ¿ok? Dice que es un vector que indica el cambio de posición. Su origen está en el punto de partida y su extremo, que en este caso sería el punto de llegada. Entonces, el desplazamiento es la distancia que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí se encuentra primero la ficha
y aquí va a estar después, punto de partida es este, punto de llegada es este, ¿cierto? Entonces la trayectoria es la línea que hay entre los dos puntos, ¿ok? La línea que hay entre dos puntos. Eso es la trayectoria, una línea que hay entre dos puntos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la trayectoria? Perdón, el desplazamiento, el desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento? Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo un poquito más claro. A este que está aquí, este dibujo que se encuentra acá. Esto sería trayectoria o desplazamiento. Acá sería trayectoria o desplazamiento. A ver, esto sería trayectoria o sería desplazamiento. Trayectoria, muy bien. Esto sería trayectoria. ¿Por qué? Porque son curvas, ¿cierto? Que realizan para llegar a un lado. ¿Ok? ¿Y el desplazamiento qué sería? Pues usted coge una regla y pone la regla en este lugar y pone la regla en este lugar y pasa una línea. Eso es un desplazamiento. Desde la línea que hay desde un punto a otro punto, ¿cierto? Por ejemplo, acá, miren la trayectoria. La trayectoria, ¿cuál es? ¿La línea roja o la línea negra? A ver. La trayectoria es la roja o la negra. La trayectoria, trayectoria. ¿La roja o la negra? La negra sería la trayectoria porque son zigzag. ¿Y el desplazamiento cuál sería? La línea roja. La línea roja es como si yo cogiera los dos puntos y pasara una línea, uniera los dos puntos por una línea. ¿Cierto? Ese es el desplazamiento. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia entre las dos? ¿Sí queda claro la diferencia entre las dos? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es la distancia recorrida? ¿Qué es la distancia recorrida? Aquí dice la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria del cuerpo. Es decir, la distancia recorrida es lo que mide el desplazamiento. Es decir, lo que mide la línea que se dibuja. Por ejemplo, si acá tengo un dibujo y tengo un punto A y aquí tengo un punto B, entonces cojo una línea y uno de los dos puntos, pues la distancia que hay entre el punto A y el punto B es lo que mide la línea, ¿cierto? Lo que mide la línea. Entonces, lo que mide la línea es el recorrido. ¿Ok? Lo que mide la línea, en este caso la línea roja, lo que mide, con una regla usted lo mide, pues lo que mide se conoce como distancia recorrida. ¿La distancia recorrida qué es? La medida del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué mide de aquí a acá? Pues esa es la distancia recorrida de el movimiento. ¿Ok? ¿Sí entienden eso? Si el desplazamiento es recto y la trayectoria son la otra manera de ir. Sí, exactamente. La trayectoria son todas las maneras de ir. Así es. Pero el desplazamiento siempre es uno solo. Muy bien, Estefanía. Está buena esa observación. El desplazamiento siempre es uno solo. De un punto a otro. Une los dos puntos con una línea y pasas una recta. ¿Ok? Listo. Pero la trayectoria son todas las maneras que se pueda ir de un lugar a otro. Todas las calles que se puedan pasar. Pero de un punto a otro siempre es eso. ¿Ok? Así de sencillo. Una manera también sencilla de entender todo esto. Vamos a buscarlo aquí. Por ejemplo, Google Maps. Exactamente, Google Maps es una manera intuitiva de poder conocer todo esto, ¿cierto? Entonces vamos a buscar aquí un poquito algo más enredado. Por ejemplo, Bogotá. Vamos a buscar Bogotá aquí. Ok, listo. Por ejemplo, miren todas estas cosas que hay acá. Si yo quisiera ir, por decir así, desde este punto, desde el centro comercial este que se encuentra aquí, Ayuelos, hasta este otro centro comercial, ¿cómo puedo ir? Puedo ir en camino, puedo ir de manera recta por aquí, o sencillamente puedo meterme por todas estas calles. O sea, yo puedo meterme por esta calle por aquí, por acá y después llegar aquí, o puedo meterme por acá, dar estas vueltas, después devolverme otra vez por acá y después meterme por aquí así, darme otra vez la vuelta y llegar por acá, ¿cierto? Es decir, que todas las carreteras que se encuentran aquí, todas las líneas blancas que ven aquí son trayectorias. Son trayectorias. Pero ¿cuál sería el desplazamiento? El desplazamiento en este caso sería la línea que va desde este punto hasta este punto. Es decir, cojo una regla y la pongo aquí en la mitad y dibujo una línea.
dibujo una recta, ¿cierto? Entonces eso es el desplazamiento, ¿ok? Y lo que mide o la distancia que hay entre el punto A y el punto B, es decir, entre el centro comercial este y el centro comercial, por ejemplo, 1 kilómetro, por decir así, esa distancia que hay entre este y este, se conoce como ¿qué? Se conoce como espacio de recorrido, ¿ok? O como distancia recorrida, ¿ok? ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí queda claro la definición de las tres? La diferencia de las tres. La trayectoria, las maneras de ir, todas las maneras de ir. Desplazamiento solamente es la unión de los dos puntos, punto de partida y punto de llegada, ¿cierto? O es una línea que pasa. Y la distancia recorrida es lo que mide el desplazamiento, es decir, lo que mide esos dos puntos. La distancia que hay entre esos dos puntos es la distancia recorrida. Y más nada. Eso es, ¿ok? Sí queda claro eso, ¿cierto? Perfecto, listo. Ahora vamos a ver lo que es rapidez. Aquí sé que la rapidez o proporción entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado para hacerlo, ¿ok? ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la relación, ¿ok? Es la relación o la proporción. Cuando hablamos de proporción, hablamos de división, ¿ok? División. Yo voy a dividir algo entre otra cosa, ¿ok? ¿Qué estoy dividiendo? La distancia recorrida y el tiempo que se demora en hacerlo, ¿ok? Y el tiempo que se demora en recorrer dicha distancia. Esto, esa es la rapidez, ¿ok? Por ejemplo, sigamos acá con lo de Google, ¿ok? Lo del mapa. Voy a ir desde aquí hasta acá, ¿cierto? Desde aquí, Centro Comercial Ayuelos, hasta Centro Comercial Nuestro Bogotá, ¿cierto? De este lugar a este lugar, ¿listo? Listo. ¿Dónde es más rápido? ¿Cómo es más rápido llegar? ¿Cómo es más rápido? Según todas las trayectorias que existen, ¿cómo es más rápido ir? O sea, ¿cómo es más rápido llegar de aquí a acá? De manera recta, ¿cierto, Laura? Muy bien, perfecto, de manera recta, exactamente. O sea, es más rápido ir así, en línea recta, ¿cierto? Porque sencillamente la rapidez lo que mide es eso, es la distancia recorrida, o sea, la manera más sencilla de ir entre el tiempo que se demora en llegar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos movemos desde un punto a otro y damos todo ese poco de vueltas y nos movemos así, 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 lo que estamos haciendo es que es buscando otra trayectoria, pero el desplazamiento es el mismo. Lo único que cambia es que es el tiempo. El tiempo es lo único que cambia, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo me muevo por acá o me muevo por estos lados, va a ser siempre más que más lento, ¿cierto? Va a ser más lento. La manera más rápida es en línea recta, como ustedes dicen, en línea recta. Si yo me muevo por otros lados, va a ser más lento. Entonces va a ser menos rápido, ¿ok? Entonces, la rapidez relaciona eso, ¿ok? El tiempo en que se demora de ir de un punto a otro, eso es la rapidez. Por ejemplo, en las carreras, ¿ok? En las carreras eh, sí, digamos que en las carreras, en las competiciones de carrera, ¿cierto? De los 100 metros, por ejemplo. Allí hay dos puntos, punto de partida y punto de llegada, ¿cierto? Que la meta o la llegada siempre hay una línea que el primero que rompa la línea, esa persona, ¿cierto? Los atajos hacen que se llegue de manera más rápida, ¿ok? Pero digamos que siempre la distancia recorrida va a ser la misma, ¿ok? Bueno, vamos a buscar aquí rapidez para tener una idea un poco más clara, ¿ok? Vamos a buscar imágenes de rapidez para que veamos aquí un poco sobre el ejemplo, ¿ok? Digamos, rapidez, ejemplo. Ok, vamos a ver. Bueno, la rapidez también la mide por ejemplo, en un automóvil, la rapidez también es medida por medio de
el medidor de velocidad, como le llaman, que es el tacómetro, ¿ok? Esto mide la rapidez que se lleva. Sí, exactamente, el tacómetro mide la rapidez que lleva, ¿ok? Que lleva cada automóvil o cada vehículo, ¿cierto? Entonces, él mide la rapidez, qué tan rápido va, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Estaba buscando aquí un ejemplo un poquito más sencillo, pero no encuentro una imagen que colabore con la explicación. Pero de igual, sigamos con la idea que les estoy dando, ¿ok? Que la rapidez, qué tan, o sea, qué tan rápido, como lo dice, qué tan rápido es ir de un lugar a otro, ¿ok? En el menor tiempo posible, ¿ok? ¿Cómo te mueves tú de un lugar a otro en el menor tiempo posible? Eso es rapidez, ¿ok? Dice que en la representación gráfica se observa que la distancia recorrida por el móvil rojo es menor que la distancia recorrida por el móvil verde. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí los dos se mueven de un punto a otro, la distancia recorrida por el rojo es más pequeña que la distancia recorrida por el verde. ¿Ok? Entonces, si un móvil recorre menos distancia que el otro, en el mismo tiempo, su rapidez es menor. ¿Ok? Es decir, que los dos, quien recorra más en el mismo tiempo, es más rápido. ¿Cuál es más rápido en este caso, el verde o el rojo? Por ejemplo, en una carrera, los dos salen a una carrera y ya cuando se acaba el tiempo, se tienen que frenar. ¿Cuál de los dos ganó? ¿El verde o el rojo? Los dos salieron, los dos salieron al mismo tiempo, pero después se detuvo el tiempo y cuando se detuvo el tiempo tienen que frenar. Entonces, ¿quién ganó? ¿El verde o el rojo? El verde, no. El verde fue el que ganó. ¿Por qué? Porque el verde sencillamente recorrió más distancia que el rojo. El rojo recorrió una distancia más corta que la del verde. Entonces el verde es más rápido. ¿Por qué? Porque se movió mucho más. Por ejemplo, si ponemos a competir dos carros, por decir así, digamos que un carro y una bicicleta, por ejemplo. Si ponemos a competir un carro con una bicicleta, una persona en un carro y una persona en una bicicleta, los dos salen al mismo tiempo. Pero después de cierto tiempo, por ejemplo, como a los 10 minutos se frena. Entonces a los 10 minutos ya todos los dos tienen que frenar. Entonces los dos frenan a los 10 minutos. Entonces a los 10 minutos que pasa, se ve que el carro recorrió más distancia que la bicicleta. Entonces, ¿quién era más rápido? ¿La bicicleta o el carro? El carro, ¿cierto? Entonces el carro representa el verde y la bicicleta el rojo. Entonces, ¿quién es más rápido? El carro, ¿cierto? Entonces el carro recorre más distancia en el mismo tiempo. La bicicleta recorre menos distancia. Es por eso que yo les digo, ¿cómo es más rápido llegar a un lugar? ¿En carro o caminando? Si yo quiero ir, por ejemplo, al trabajo, ¿cómo llego más rápido? ¿En carro o caminando? En carro. Es más rápido llegar en carro, ¿cierto? Si yo voy a ir al trabajo o al médico a algún lado que es bastante lejos, ¿cómo es más rápido llegar? ¿En carro o caminando? Pues en carro, ¿cierto? El carro sería más rápido porque su movimiento o su recorrido o la distancia que va a recorrer, que obviamente va a ser la misma, pero esta la va a hacer en menos tiempo, ¿cierto? La va a hacer en menos tiempo, es decir, con mayor velocidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de distancias, ¿ok? Recorridas, cuando hablamos de tiempos de tardanza, tenemos que relacionar la rapidez, ¿ok? La rapidez como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos dicen sobre la aceleración y nos habla, bueno, que no quiero meterme yo mucho por esta parte, sobre la aceleración. Digamos, vamos a volarnos esta parte. La aceleración la damos otro día porque es importante que ustedes tengan presente lo que es la rapidez, ¿ok? Me voy a volar la aceleración solamente para, ojo, ¿para qué? Para poder continuar con lo que es la rapidez, ¿ok? Ya después la aceleración la damos en la próxima clase, ¿ok? O sea, la próxima clase de ciencias naturales. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en claro. Primero me interesa que ustedes sepan cómo funciona la rapidez. ¿Por qué? Porque en las pruebas ITFES hay muchísimas preguntas con respecto a la rapidez de las cosas, ¿ok?
que es más rápido. O sea, esos conceptos que yo les di de trayectoria y todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque esas preguntas son como si te estuviesen haciendo una trampa. Entonces, si no te das cuenta, si no ves la pregunta de cierta manera, puedes equivocarte, ¿ok? Entonces es importante que tengas los conceptos claros, ¿ok? Dice que, por ejemplo, movimiento uniforme. Dice que es aquel movimiento en que la rapidez es constante, es decir, la rapidez no cambia. ¿Qué significa rapidez constante? ¿Qué significa rapidez no cambia? ¿Qué significa que la rapidez no cambie? ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me da un ejemplo de qué significa que la rapidez no cambie? ¿Quién me puede decir qué significa que la rapidez no cambie? ¿Qué significa que la rapidez no cambia? A ver, ¿quién me dice? La rapidez no cambia. ¿Qué significa? Exactamente, que tiene una misma velocidad. Perfecto, muy bien. Esa definición fue perfecta. Tiene una misma velocidad. ¿Ok? Es la misma. Entonces, una rapidez constante es que siempre se mantiene una misma rapidez o una misma velocidad. ¿Ok? Una misma rapidez o una misma velocidad. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos movimientos son un abanico. Normalmente los ventiladores tienen tres velocidades, ¿cierto? Si usted pone la primera velocidad, siempre se va a mover a la misma velocidad, o sea, siempre va a girar a la misma velocidad, la primera. La segunda, un poquito más fuerte, la tercera, la más fuerte de todas, ¿cierto? Pero siempre tendrá la misma velocidad, es decir, que no va a aumentar la velocidad cada vez se va a hacer más rápido, no, siempre va a estar igual, ¿ok? Por ejemplo, las escaleras eléctricas, usted se monta en esa escalera y siempre se está moviendo a la misma velocidad. Ok, usted está subiendo a la misma rapidez. Usted no está subiendo cada vez más rápido, ¿cierto? No, siempre sube a la misma rapidez. Ok, se monta en la escalera eléctrica y sube a la misma rapidez. Ok, siempre. Entonces, estos son ejemplos de movimientos uniformes, es decir, movimientos donde la rapidez no cambia. ¿Ok? Una persona puede conseguir una rapidez uniforme, es decir, una rapidez constante. ¿Cómo? Por ejemplo, una persona que sale a trotar, trota al mismo paso, por ejemplo, un, dos. Por ejemplo, en los que alguna vez fueron al ejército y tuvieron que hacer trote, ¿ok? O las personas que practican deportes, que tienen que trotar, ¿cierto? Las personas mantienen su trote o su ritmo, ¿cierto? A una misma velocidad, es decir, de manera constante. Ok, tranquila, Paulina, no te preocupes, tranquila. Entonces, es a una misma rapidez, ok, a una misma velocidad, es decir, que van de manera constante, es decir, van a una misma marcha, ¿cierto? Ustedes han visto a los soldados cuando van en marcha, ¿cierto? Marchando, que van, que se escuchan como el mismo sonido de las botas golpeando el piso, ¿cierto? Se escuchan cómo marchan a la misma sintonía, como de forma sincronizada, ¿cierto? Ellos van a la misma velocidad o a la misma rapidez en todo momento, van un, dos, ¿cierto? Entonces es una misma rapidez. ¿Listo? Aquí dice movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la definición y la fórmula correspondiente. Aquí dice, en la lección anterior vimos lo que era el movimiento rectilíneo, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que son las características y vamos a ver lo que es la fórmula correspondiente. Dice que las características importantes son las siguientes. El desplazamiento se hace sobre una línea vertical, una línea horizontal o una línea inclinada, ¿ok? El movimiento rectilíneo se hace de manera lineal, de manera lineal. Por ejemplo, en una carretera recta, ahí hay movimiento rectilíneo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se maneja de manera lineal, ¿ok? Solamente, ojo, solamente los movimientos rectilíneos existen cuando hay trayectorias lineales, es decir, de un punto a otro de manera lineal. Si encontramos curvas, si hay curvas, no. En las curvas no hay movimientos rectilíneos uniformes. ¿Por qué? Porque en una curva siempre hay aceleración. Entonces, las aceleraciones son lo contrario de uniforme, ¿ok?
Acelerar es lo contrario de uniforme. Acelerar es cambiar de velocidad. ¿Ok? Ahí me adelanto un poquito, pero para que lo tengamos presente. ¿Listo? La segunda es que se desplaza con rapidez constante. En las líneas rectas se desplazan con rapidez constante, es decir, recorren iguales distancias para intervalos de tiempos iguales. Es decir, recorren igual distancia en tiempos iguales. ¿Ok? Eso es lo que significa constante. ¿Listo? Aquí dice que los elementos que se estudian en este movimiento son la distancia recorrida y el tiempo al recorrer, y esa a esta distancia y la rapidez de ella. Dice que la ley de matemática que rige este movimiento está dado sobre la siguiente fórmula que se encuentra aquí, chicos. Importante que tengamos en cuenta esta fórmula. ¿Ok? Aquí nos dice la rapidez o la velocidad, aquí se encuentra, ojo, aquí lo estoy resaltando, la rapidez o la velocidad va a ser igual a ¿qué? A la distancia recorrida sobre el tiempo que se demora en recorrer esa distancia, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a recorrer 3 kilómetros y me demora 2 horas, entonces la velocidad será la división entre los 3 kilómetros y las 2 horas, ¿ok? Lo que me dé ahí es la rapidez en la que se va. ¿Listo? Si nosotros despejamos la distancia, es decir, si nosotros pasamos el tiempo que está dividiendo a la d, si lo pasamos a multiplicar al otro lado, que es lo que se está haciendo aquí, tiempo, o sea, la t, que está dividiendo la d, lo pasamos del otro lado a multiplicar, tenemos que la distancia es igual a ¿qué? A la velocidad o a la rapidez por el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto sería la fórmula para encontrar la distancia. Listo, aquí se resume un poquito. Si yo quiero encontrar lo que es el tiempo que se demora, pues el tiempo, si ya lo encuentro de esta manera, o sea, si aquí está la original, siempre la original es esta. Si está aquí, lo único que tengo que hacer es cambiar de posición el tiempo con la B, ¿ok? Con la rapidez. Es decir, donde está la T, pongo la B y donde está la B, pongo la T. ¿Sí lo ven? Aquí, comparen esta con esta, solo cambio fue esto. Aquí estaba la B arriba, de este lado sola, ahora está aquí abajo, ¿cierto? La T se encontraba aquí abajo de la D, ahora se encuentra donde estaba la B, ¿cierto? Entonces es un cambio, ¿ok? Entonces es una manera de tener o de encontrar esto. Un ejemplo sencillo de eso, calcular la distancia recorrida por un carro que se desplaza a una rapidez de 10 metros en 50 segundos, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es saber lo que vamos a hallar. Nos están pidiendo la distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? Esto que se encuentra aquí, ¿cierto? ¿Cuál es la rapidez? Aquí nos dice que la rapidez es de ¿cuánto? De 10 metros por segundo, es decir, que nos están diciendo con qué rapidez se mueve. ¿Cuánto tiempo se demora? 50 segundos. Entonces ya tenemos la rapidez y ya tenemos el tiempo. Entonces, si yo quiero hallarla D o la distancia recorrida, tengo que utilizar esta ecuación que se encuentra aquí, que es la que tiene la D sola. ¿Ok? La que tiene la D sola, porque la que tiene signo de interrogación es la que tiene que quedar sola. ¿Ok? Entonces la tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues ya después lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Cuánto vale la B? Según la fórmula, ¿cuánto vale la B? 10, ¿cierto? ¿Cuánto vale la T? Si la B, o sea, la rapidez son 10 metros por segundo, ¿cuánto es el tiempo? 50, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico 10 por 50, ¿cuánto me da? 500, ¿cierto? Da 500 metros en este caso. Y si vemos aquí la respuesta, aquí claramente nos da que son 500 metros, ¿cierto? Aquí lo hacen un poco más sofisticado, pero demora un poquito más de la cuenta. De igual yo les voy a mandar esto para que lo analicemos un poco más, ¿cierto? Para que lo analicen. Pero la idea al final es la misma. Es una multiplicación que al final me da la misma respuesta, 500 metros, ¿ok? Eso es prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Bueno, aquí lo que hay es un glosario, ¿listo? Ojo, no se vayan a confundir mucho con este ejemplo como tal, realmente no le, digamos que le pongan mucho que ver a las cosas, más que todo piensen es en los conceptos, porque los conceptos son aquellos, o sea, son lo importante realmente,
¿Por qué? Porque si usted sabe qué es una rapidez, sabe qué es un desplazamiento, sabe qué es una trayectoria, sabe qué es una distancia recorrida, si usted sabe cada una de las cosas que le acabé de explicar, cuando usted esté haciendo la prueba y le mencionen eso, usted sabrá deducir, ¿ok? Sabrá deducir. Si de pronto tiene que hacer cálculo, listo, está bien, no está mal. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las preguntas van a ser así. Deduzca con su mente qué es cada cosa, ¿cierto? Entonces, para poder deducir tienes que conocer lo que estás viendo, así de sencillo. Y lo importante aquí son estas cuatro cositas, ¿ok? Distancia recorrida, tiempo, rapidez y aceleración. Ya dijimos que la aceleración la vamos a dejar para después, pero estas tres, mientras tanto, importante tener en cuenta, ¿ok? Al igual que la trayectoria y el desplazamiento. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? ¿Queda claro todo?